Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Mayra Gómez, soy suboficial local del Comité SCORI de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En nombre de todo el comité organizador, les damos la más cordial bienvenida al segundo Seminario Científico de Investigación en Pregrado, recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y es declarado además del interés científico nacional por la Sociedad Científica del Paraguay. Bien, a continuación daremos paso al doctor máster en ciencias José Galvez Olortegui, quien es médico residente de oftalmología, Hospital Universitario Central de Asturias, España, magíster en investigación clínica en la Universidad Privada Antenor Orrego, Perú, médico cirujano en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, director del Ciencia Clinical and Epidemiological Research Institute de Perú, investigador RENACIP del grupo Carlos Monge II, y tiene experiencia en capacitación y formación de competencias de medicina basada en evidencias, informática médica, investigación y publicación en personal sanitario y en estudiantes de pre y posgrado, que nos expondrá el tema de redacción de cartas al editor. Bien, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. A partir de este momento puede iniciar con su presentación.
Bueno, buenas tardes con todos. Me presento. Yo soy médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo. Realicé la maestría en investigación en la Universidad Privada Antenor Orrego. Actualmente soy médico residente en el Servicio de Oftalmología en el Hospital Universitario Central de Asturias. Dirijo la unidad de oftalmología basada en evidencias de nuestro equipo de investigación, en el cual también participan muchos pasantes de diversas universidades. Actualmente tenemos más de 30 pasantes que rotan con nosotros en el área de investigación. Durante mi época como estudiante fui miembro del Círculo de Extensión Sociocultural Daniel Alciés Carrión, que fue la institución que en el año 87, por su 25 aniversario, justamente organiza el primer Congreso Científico de Estudiantes de Medicina, y años después se funda la Sociedad Científica, la sociedad, el SOCIPEM, como cambió a través del tiempo, ¿no? Actualmente soy investigador Renací Carlos Monge y bueno, soy revisor par de diversas revistas. Dentro de esto la más importante, el Annals of Internal Medicine o el Journal of Medical Care Report, que son las revistas que constantemente estoy revisando artículos, ¿no? Justamente hoy acabo de enviar un artículo para el Journal of Medical Care Case Reports. Estos son mis perfiles de investigación, por si alguno quiere seguirme y quiere ver alguna de las actualizaciones, principalmente ResearchGate, que es la red social de investigadores, bueno, y que la mayoría tiene perfiles, ¿no? Y hoy vamos a comenzar, vamos a hablar del tema de las cartas al editor. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos con algún tipo de publicación y enviamos un artículo o una revista, pues estas se van a categorizar en función al tipo de revisión, ¿no? Hay algunos manuscritos, porque una vez que sale publicado recién es denominado artículo, pero hay manuscritos que son enviados a las revistas y sí o sí van a pasar por un proceso de revisión por pares. Entre ellos tenemos los artículos originales, las comunicaciones cortas, los reportes de caso, y también podemos incluir, dependiendo de las características de la revista y del comité editorial o de las políticas o del tema que abordemos, los artículos de revisión, los ensayos o las opiniones, o las cartas al editor. Si bien César Cabezas plantea en esta imagen que las cartas al editor normalmente no pasan por un proceso de revisión par, sin embargo, eso es muy dependiente del comité editorial. Muchas revistas aceptan cartas al editor solo revisadas por el comité editorial, pero, por ejemplo, las cartas científicas o algunos tipos de cartas que vamos a ver más adelante sí pasan por un proceso de revisión par. Obviamente los editoriales, las biografías, las galerías fotográficas o los obituarios no están incluidos dentro de la revisión par. Y cuando nosotros hablamos de una carta al editor, ¿qué es realmente una carta al editor, ¿no? Pues, y como bien el editor en jefe de la revista GATT plantea que una carta al editor es una breve comunicación al editor de una revista o el equipo editorial, ¿no? Durante mucho tiempo existía el error de pensar que una carta al editor es enviar opiniones dirigidas a la oficina, pero sin un sustento, ¿no? Sin un sustento científico, ¿no? Y lo más frecuente es que las cartas al editor se envíen como respuesta a una publicación reciente, generalmente dentro del último número o máximo 2 números de diferencia, dependiendo de cada revista. Muchas revistas aceptan solo del último número publicado. Es decir, si nosotros queremos enviar una carta al editor, por ejemplo, por un artículo publicado hace 3 o 4 años, pues es un poco complicado que nos vayan a aceptar porque ya pasó demasiado tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ese aspecto cuando nosotros redactemos una carta al editor. Y vamos a partir de ciertas premisas, ¿no? Por ejemplo, uno, que todos queremos publicar en revistas de alto impacto. Todos queremos publicar en New England Journal of Medicine, todos queremos publicar en Lancet, todos queremos publicar en muchas revistas. Pero no siempre podemos contar con investigaciones que tengan esa calidad o grandes estudios que nosotros podamos realizar. O porque no tenemos la suficiente experticia, el suficiente dominio en la redacción. Entonces, partiendo de esas premisas, las cartas al editor es probablemente una de las mejores maneras de empezar a publicar. ¿Por qué? Porque se publican rápidamente. Por ejemplo, si yo envío un artículo, una carta al editor para un artículo que ha sido publicado en el número enero-marzo, pues van a tratar de publicarlo pronto, ¿no? Estamos ya a primeros días de marzo. Si es aceptada esa carta al editor, probablemente lo estarán publicando en abril o en mayo, más tardar. A diferencia de muchos otros artículos que puede pasar 6 meses, 1 año, hasta que sale la versión final del manuscrito. Sirven de entrenamiento en publicación y este es un aspecto que recalco mucho, tanto para los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado, es decir, los que estamos en la residencia o los que
o los que están en maestrías, doctorados, porque sirve de entrenamiento por la estructura que tiene, que vamos a ver más adelante. Además, permite comunicar experiencias o investigaciones cortas o preliminares, por ejemplo, si tenemos un avance de un trabajo o si tenemos una opinión respecto a cierto enfoque, eso nos va a permitir enviar una carta al editor. También dan acceso a revistas que de otra forma no podríamos publicar. En muchos casos, revistas Q, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es para poder publicar un estudio o ser autor de un artículo en el New England Journal of Medicine o en Lancet, pues tenemos que hacer un estudio multicéntrico o un gran ensayo clínico que es de difícil acceso o que nosotros podamos participar, ¿no? Sin embargo, muchos autores peruanos, muchos autores latinoamericanos publican cartas al editor porque a la revista le interesa recibir cartas al editor. Además, es el reflejo de qué tan activa es una comunidad académica. Es decir, si en un servicio, en un hospital o en una universidad se hace lectura crítica de artículos, se van a encontrar fallos o se van a encontrar opiniones contrarias y van a permitir enviar una carta al editor. Entonces, un reflejo de qué tan activa es una comunidad académica. Si un centro, un hospital, un centro de investigación o un equipo de investigación, pues tiene pocas cartas al editor, quiere decir que no está constantemente revisando, no está haciendo lectura crítica de muchos estudios, porque no todo estudio es perfecto. Hoy revisaba un reporte de caso para el Journal of Medical Care Report y cuando le mandaba el comentario al editor le decía que los autores están planteando una causalidad que no es adecuada, ¿no? Y incluso les sugerí que revisaran los criterios de causalidad de Bradford Hill. ¿Y cuál es el problema de que plantea una causalidad entre una terapia y un efecto adverso, ¿no? Que era un accidente cerebrovascular? Es que si es que ellos plantean esa mala causalidad, pues nos van a recibir muchas cartas al editor, ¿no? Entonces, justamente, todo artículo puede tener ciertos errores y obviamente parte del proceso de revisión PAR es tratar que no hayan esos errores que conduzcan a que se reciban cartas al editor, ¿no? Sin embargo, desde el otro extremo, si encontramos errores, podemos enviar cartas al editor, ¿no? Y permiten evaluar qué tan leídas son las revistas. Si una revista recibe muchas cartas al editor, obviamente quiere decir que es revisada, que es leída, o que tiene muchos suscriptores que revisan los artículos que salen publicados o que se encuentran disponibles en dicha plataforma. Otro aspecto es que es una forma sencilla de mostrar y medir el tiempo invertido en la investigación por una institución. Muchos estudios que están de moda, probablemente por las sociedades científicas o en muchas revistas, son los estudios bibliométricos, bibliográficos, como quieran llamarlos, en los cuales analizan el tipo de publicaciones que tienen las instituciones, ¿no? ¿Cuántas publicaciones hizo tal universidad? Nosotros hicimos uno similar sobre el número de publicaciones que tenía nuestra facultad, ¿no? Bueno, lamentablemente tenía pocas publicaciones para el tiempo de antigüedad que tenía y todavía no se daba el boom de la investigación que se ha dado en los últimos 5 años con todos los cambios de las categorías de investigador con CITEC, investigador RENACIT y el financiamiento que ha dado con CITEC o distintas instituciones, ¿no? Además hay que tener en cuenta que hay personas o estudiantes que tienen la suerte de participar en grandes ensayos clínicos o en estudios multicéntricos. Sin embargo, para aquellos que no tenemos esa oportunidad, las cartas al editor es una buena opción de poder empezar a tener publicaciones o poder hacer el ejercicio de publicar. Si nosotros planteamos una jerarquía de las publicaciones no investigativas, podemos tener diversos artículos. En este caso, este autor plantea que las cartas al editor, las revisiones de libros, algunas categorías como las consultas rápidas en el British Medical Journal, los artículos de opinión, los artículos de revisión o los editoriales, son parte de las publicaciones no investigativas. Sin embargo, incluye los reportes de caso. Y yo no estoy de acuerdo, por eso es que está tachado en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque los reportes de caso sí deben considerarse trabajos de investigación o publicaciones investigativas, porque implica una metodología. Otro aspecto importante es que las cartas son más sencillas y, bueno, muchos de lo que ya hemos mencionado, los artículos de opinión, revisión o artículos especiales no necesitan aprobación por un comité de ética. Vamos a ver una salvedad, por ejemplo, en algunos casos, las cartas científicas, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente recomiendo? No es una recomendación personal, basada un poco en la experiencia y en los sistemas que nosotros tenemos con la formación de pasantes, que ya estamos por la 4ª promoción de pasantes, de estudiantes de pregrado que formamos en nuestro equipo de investigación. Si alguien va a trabajar como primer autor y quiere empezar a redactar, empezar a hacer trabajos, yo le recomendaría, si va a ser el primer autor y va
probablemente asumir toda la redacción, el primer borrador, yo le sugeriría, si está en pregrado, empezar con cartas al editor, reportes de caso o análisis secundarios. Obviamente, esto es mi recomendación como primer autor. Obviamente, algunos autores o algunas otras personas van a estar en desacuerdo. Durante el internado y la residencia es muy importante realizar reportes de caso. ¿Y por qué les comento que es distinto realizar reportes de caso desde el internado a la residencia que en el pregrado? Porque hay un efecto que tal vez es un sesgo del paciente, que el paciente da más información a aquella persona que asume que es su médico tratante. Y lamentablemente durante nuestra etapa formativa como estudiantes, los pacientes, pese a que participemos constantemente en la atención o en la solicitud de diversas pruebas, etcétera, no nos van a ver como el médico tratante. Y esto les comento por experiencia. Mi primer reporte de caso lo recopilé durante el internado. Y hay mucha diferencia en la información que da el paciente, porque el paciente da más información al médico tratante. Lo mismo sucede durante la residencia, porque el paciente nos brinda mucha información. Puede ser que mucha de esa información no sea útil realmente para el reporte de caso, pero hay información que sí va a ser de gran utilidad. Y durante el internado y la residencia podemos hacer estudios originales por la información que nosotros vamos a tener disponible. Ya cuando somos especialistas como primer autor, obviamente tenemos que publicar reportes o series de caso, estudios originales y revisiones, ¿no? Las revisiones son importantes porque ya debemos, como especialistas, tener una línea de investigación. Y en esa línea de investigación hacer publicaciones tipo revisiones u otro tipo de publicaciones. Respecto al enfoque colaborativo, si vamos a trabajar en un equipo de investigación bajo una supervisión de alguien con un poco más de experiencia, pues podemos trabajar cartas al editor, reportes de caso, y como estudiantes de pregrado podemos realizar estudios originales. Y ya como egresados podemos participar en grandes estudios, valoraciones críticas, revisiones. Y si hemos hecho una maestría o un doctorado, podemos realizar todo lo previo e incluido revisiones sistemáticas o participar en ensayos clínicos, que igual en nuestro medio es difícil. Sin embargo, podemos empezar a participar. En resumen, desde todas las etapas que nosotros en las cuales nosotros nos encontremos, desde pregrado, posgrado o incluso en las maestrías o doctorados, que también son parte del posgrado, podemos publicar cartas al editor y es lo que debemos hacer. Y mucha gente pues tiene opiniones contrarias contra las cartas al editor, desmerecen muchas de las cartas al editor, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos basamos en la historia, una de las primeras cartas al editor muy importantes es la descripción del Helicobacter pylori. Warren y Marshall publicaron los primeros hallazgos del Helicobacter pylori como una carta. Si ustedes pueden ver, en el tipo de publicación en PubMed sale como una carta, ¿no? Y años después, obviamente, ellos ganan el Nobel, el año 2005, ganan el Nobel justamente por el descubrimiento del Helicobacter pylori y su rol en la gastritis y en la úlcera péptica. Así que no debemos desmerecer las cartas al editor porque muchos grandes estudios han surgido de esa manera. O también otros estudios pueden haber surgido como notas. Por ejemplo, Hans Adolf Krebs, que todos conocemos por el ciclo de Krebs, presentó sus hallazgos como una nota o una carta, depende cómo lo quieran traducir, enviando algunos detalles del ciclo de Krebs, ¿no? Sin embargo, le rechazaron y Krebs presentó los hallazgos a la revista Nature y le enviaron una nota diciendo que no podían publicarla, ¿no? Y él escribe en sus memorias que fue la primera vez en su carrera, después de haber publicado más de 50 artículos, que experimentó un rechazo, semi-rechazo, ¿no? Obviamente, como vamos a ver más adelante, volvió a enviar sus hallazgos a otra revista y se publicaron en 2 meses, ¿no? Imagínense cuántas citas tiene este artículo, ¿no? Donde describe el ciclo de Krebs, ¿no? Y es así que en el año 88, 7 años después de la muerte de Hans Krebs, un editor anónimo de Nature publicó una carta en la que calificaba como el rechazo, como el error atroz de la revista, ¿no? Estamos hablando de una revista con un índice H de 1159. Para aquellos que no conozcan qué es el índice H, pues el índice H es la forma de medir el impacto de una revista o de un autor. En el caso de las revistas, lo que nos indica es que la revista Nature tiene como mínimo 1159 artículos, que tiene cada uno de ellos 1159 citas. Entonces, estamos hablando de una de las revistas más importantes, ¿no? Y pues las revistas también, o los editores de diversas revistas se equivocan. Y este fue el error atroz de la revista Nature. Entonces, ¿qué tipo de cartas podemos publicar y quiénes pueden redactar una carta al editor? Primero, no necesitamos ser un investigador con mucha experiencia para redactar una carta al editor.
un estudiante puede redactar una carta al editor. Obviamente, en el caso de los estudiantes y por la etapa formativa en la que están o en la que se encuentran, siempre es importante que si van a hablar de un tema clínico, incluyan un especialista, ¿no? Particularmente nuestro equipo de investigación, consideramos que si voy a escribir una carta al editor sobre salud mental, pues debo incluir un psiquiatra. Si voy a escribir una carta al editor sobre, no sé, algún tema de gastroenterología sobre Helicobacter pylori, pues debo incluir un gastroenterólogo. Porque podemos encontrar mucha evidencia sólida que cuestione algún enfoque, pero necesitamos la aplicabilidad clínica, ¿no? Y esos son los pilares de la medicina basada en evidencia: la experticia clínica, la mejor evidencia disponible y la perspectiva del paciente. Entonces, si los tres pilares de la medicina basada en investigación incluye uno de ellos, la experticia clínica, siempre que redactemos una carta al editor sobre un tema clínico, deberíamos incluir un especialista en el área. Cualquier lector de una revista puede redactar una carta al editor. Y cuando nosotros ya estamos revisando un artículo, que antiguamente obviamente teníamos que tener el acceso a la revista física, pero en la actualidad es suficiente con descargarnos el artículo de cualquier plataforma, ya podemos enviar una carta al editor, siempre y cuando estemos en los plazos que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque mantienen y fortalecen la evidencia y porque es un proceso sencillo que tiene ciertas fases que vamos a ir viéndolo más adelante. Y es importante porque toda carta al editor que se publica comentando un artículo publicado, o sea, cuando yo encuentro algún fallo o doy algún aporte a algún artículo, se publica enlazado al artículo original. Y eso es un enfoque importante que nosotros tenemos. Otro enfoque importante, porque también compartí la invitación a colegas de otras áreas, es que en otras áreas no existe esta categoría de cartas al editor, o no existe de la manera en la que nosotros la tenemos. Y es un aspecto positivo de las ciencias de la salud, que podemos enviar cartas al editor en nuestra área. Entonces, ¿cuáles son los comentarios? Esto resume lo mismo, ¿no? Sin embargo, es importante incluir información de diversas fuentes, ¿no? Puede plantear una nueva hipótesis, puede llamar la atención sobre cierto aspecto, podemos enviar algunos comentarios interesantes respecto a un artículo, o lo más frecuente, que es enviamos una carta al editor comentando un artículo previo, ¿no? Y es importante que cuando nosotros enviamos una carta al editor comentando un artículo previo, demos un aporte, porque si no, obviamente la revista nos va a rechazar la carta al editor, y las cartas al editor comentando un artículo también se pueden rechazar, es algo que puede pasar. Vamos a ver más adelante algunos de los otros criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a enviar un artículo, y aquí quiero tener un enfoque importante, hay dos tipos de cartas al editor, podríamos plantear hasta tres, pero en líneas generales hay dos tipos de cartas al editor. La primera, la carta al editor, cuando yo comento un artículo publicado. Es decir, leo un artículo y envío una carta al editor comentando ese artículo. Y el otro tipo de cartas al editor es, yo veo la temática de la revista y redacto algo relacionado con el tema de la revista o con la temática de la revista. Esas son las cartas al editor tema libre. Dentro de las categorías de cartas al editor que comentan un artículo publicado, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿sobre qué debo escribir? Puedo identificar errores y hacer una corrección. Y ese es el ejemplo de la primera carta al editor que nosotros enviamos, que se llama La desilusión de Borrón. Obviamente el título hace referencia a la desilusión de Borrón. Y en líneas generales era un estudio publicado en la Revista Mexicana de Oftalmología, en el cual comparaban tres métodos para evaluar la presión intraocular, la presión dentro del globo ocular en pacientes con glaucoma. Uno de esos métodos era el método de Borrón. Sin embargo, uno de los errores que encontramos es que el método que se utilizaba, el método de Borrón, no era el adecuado. No era el adecuado a cómo lo había descrito el profesor Borrón, que es un especialista en glaucoma que trabaja en Argentina, y no era el método como él lo había descrito, ¿no? Y enviamos una carta al editor. Entonces, identificamos un error y planteamos una corrección. Las circunstancias se dieron que en el siguiente número el profesor Borrón también envió una carta al editor y obviamente salió publicada porque es el mismo autor que cuestiona un estudio que no ha utilizado bien la técnica que él ha descrito, ¿no? Entonces, la manera como nosotros podemos encontrar errores y hacer una corrección. Otra opción que nosotros tenemos es proveer una teoría alternativa. ¿Qué quiere decir? Veo un artículo que ha salido publicado, que puede ser un artículo de preferencia original, pero puede ser un artículo de revisión o algún otro tipo de artículo, y envió una teoría alternativa. Y eso es lo que nosotros hicimos. Salió publicado
un artículo de revisión sobre las guías de práctica clínica en oncología, publicado en la Gaceta Mexicana de Oncología. Sin embargo, este artículo de revisión no consideraba algunos aspectos relevantes en las guías de práctica clínica, como el costo de los tratamientos, que son importantes en Latinoamérica, obviamente menos importante en otros países como principalmente los europeos, en el que la sanidad cubre todo tratamiento oncológico, pero en Latinoamérica no tenemos esa posibilidad. Y también no incluían algunos aspectos como la diferencia entre estadísticamente relevante y clínicamente relevante. Entonces, considerando esos aspectos es que nosotros planteamos una teoría alternativa donde enfocábamos la importancia de considerar esos aspectos en las guías de práctica clínica. Y bueno, salió publicado en la revista, obviamente enlazado al artículo original. Otra opción, comentando un artículo, es proveer información adicional. ¿Qué quiere decir? Que si sale un artículo publicado, pero creo que yo tengo información almacenada, o yo puedo hacer un análisis que aporte algo adicional, o información, evidencia adicional a ese artículo, pues le va a interesar a la revista. Y es lo que hicimos cuando salió publicado. Salió publicado un editorial sobre los ensayos clínicos en países latinoamericanos. Sin embargo, no consideraba algunos aspectos relevantes y nosotros enviamos información adicional y salió publicado este artículo. Otra opción que nosotros podemos hacer es, además de ofrecer información adicional, es ofrecer evidencia adicional. Y el ejemplo que les voy a poner les pongo los ejemplos de las publicaciones que nosotros hemos realizado. Salió publicada la guía canadiense de hipertensión, que era la guía canadiense del 2016. Sin embargo, nosotros previamente habíamos hecho un análisis donde comparábamos varias guías e incluíamos a la guía del 2015. Y teníamos toda la puntuación, cuántas recomendaciones y cierta valoración respecto a la guía del 2015. Pero salió publicada la guía del 2016. ¿Y qué decidimos hacer? Pues comparar la diferencia entre la nueva guía que acaba de salir publicada y la guía previa. Y como la revista le interesó, salió publicado justamente acompañado a la guía original, ¿no? Entonces ofrecíamos evidencia adicional. Esta revista es una revista Q1. Fue de las primeras publicaciones que tuvimos en una revista Q1. ¿Y por qué? Yo creo que le interesó a la revista justamente por eso, porque ofrecía información adicional que daba un cierto aporte a la guía que ellos habían publicado. Otra opción es proveer un punto de vista, y eso es lo que hicimos sobre un tema específico. Por ejemplo, si es que se puede dar un tipo de transmisión en la tuberculosis faríngea. Había salido un artículo publicado en el Acta Otorrinolaringológica Española donde hacían un reporte de la tuberculosis faríngea, pero nosotros planteábamos una posibilidad si la vía aérea nasal era un medio de transmisión para la tuberculosis faríngea. Y enviamos el artículo y salió publicado en la revista. Otra opción frecuente también es que se mande como un adelanto de estudio relacionado generalmente con el tema. Esta categoría la incluyo como comentando un artículo publicado porque muchas veces el adelanto puede incluirse como ofrecer evidencia adicional o como tema libre. Y es lo que hicimos, nos estuvimos desarrollando, adaptando una guía de práctica clínica al contexto latinoamericano. Y la primera fase del desarrollo de una guía de práctica clínica y de la adaptación de una guía de práctica clínica es plantearse las preguntas de investigación. Entonces, con el equipo que estábamos adaptando la guía de práctica clínica, nos planteamos las preguntas de investigación y esa primera fase lo enviamos como una carta al editor. Era el adelanto de toda la guía que estábamos adaptando. Como se acabó el financiamiento, no pudimos completar la adaptación de la guía y lamentablemente se quedó en esta fase, pero el producto fue una publicación y es la que nosotros tenemos publicada en nuestro medio. Hasta ahí tenemos las opciones de cartas al editor cuando comentamos un artículo publicado. Y estas son todas las opciones que nosotros podemos tener. Podría entrar otras categorías, pero a nivel individual trato de clasificarlas en estas categorías. Y el otro tipo de cartas al editor que nosotros podemos tener son las cartas al editor tema libre. ¿Qué quiere decir tema libre? Que yo, por ejemplo, quiero enviar un artículo sobre gastroenterología. Pues busco una revista de gastroenterología. Puede haber revistas de gastroenterología que sean muy especializadas, por ejemplo, como el Endoscopy, que obviamente solo publica sobre endoscopía. Entonces, a esa revista no voy a mandar un tema relacionado con que no sea endoscopía. O, por ejemplo, en el caso de mi especialidad, no voy a enviar un artículo de glaucoma a una revista de retina. Entonces,
Sin embargo, existen revistas de medicina general o, por ejemplo, revistas de una especialidad, por ejemplo, el Ophthalmology o la Revista Peruana de Gastroenterología, a la cual yo puedo revisar o en la cual yo puedo revisar las instrucciones del autor y basado en las instrucciones del autor puedo ver si aceptan cartas tema libre. En resumen, ¿qué quiere decir un tema libre? Es que sobre la línea o el área de trabajo de la revista yo planteo un tema. ¿Se me ocurre alguna idea de investigación? Podría plantear. Tengo una duda o he encontrado un vacío en el conocimiento, hago una revisión de la evidencia y envío esa carta al editor a esa revista. No estoy comentando ningún artículo publicado, estoy enviando sobre un tema libre. ¿Todas las revistas aceptan cartas al editor tema libre? No. Hay muchas revistas que no aceptan y solo aceptan comentarios. Si yo quiero enviar una carta al editor tema libre, tengo que verificar que esta revista acepte, porque si no, me van a rechazar. Y es un aspecto que tengo que tener en cuenta antes de enviar el manuscrito. Y es importante, como he mencionado, que el tema a tratar se encuentra dentro del ámbito, la cobertura temática de la revista. Y que también el tema represente un aporte, porque si no representa un aporte, pues la revista obviamente va a rechazar la carta al editor que nosotros enviamos. Por ejemplo, durante una de las fases de la pasantía con los estudiantes, estoy hablando en el 2016, surgió una duda, ¿no?, de uno de los pasantes y él planteaba si es que realmente era lo mismo enmascaramiento o cegamiento, ¿no? Y basados en su pregunta, pues dijimos, bueno, vamos a revisar qué información existe, ¿no? Y escribimos una carta al editor que enviamos a Medway sobre el control de sesgos en los ensayos clínicos, enmascaramiento o cegamiento. Un enfoque importante que voy a repetirlo más adelante es que cuando nosotros realicemos una carta al editor tema libre, hay que tratar de enviar información sistematizada. Podemos enviar solo texto y probablemente en muchos casos la revista nos acepte. Pero si es sobre un tema que nosotros podemos sistematizar la evidencia, hay que tratar de incluir o un gráfico o una tabla. Es una sugerencia basada un poco en la experiencia de las cartas editor que hemos enviado. ¿Puedo enviar solo texto? ¿Me van a aceptar? Sí, pero hay más probabilidad de que me acepten una carta al editor si incluye una tabla o un gráfico, que vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el aspecto positivo de esta carta al editor? Y como mencionaba, a veces no hay que quitarle valor a las cartas al editor. Y es que esta carta al editor ha sido citada, y ha sido citada por una de las revistas más importantes en ensayos clínicos, que es la revista Trials. Es una revista Q1 en el área de ensayos clínicos, pues, y nos citaron, ¿no?, aproximadamente unos 6 a 8 meses. Escribieron un artículo sobre el enmascaramiento y el cegamiento, y pues citaron a este artículo, ¿no? Así que para nosotros fue algo muy bonito que una revista tan importante cite este artículo, y es una carta al editor, ¿no? Entonces, una manera como nosotros, las cartas al editor es una muy buena manera como nosotros podemos comenzar, si es que todavía no hemos comenzado en el área de investigación. Otro ejemplo que surgió de una conversación con mis padres es que conversábamos, en ese tiempo yo estaba trabajando en el área de guías de práctica clínica, y conversábamos sobre la diversidad cultural, si realmente tiene un rol. Y no había muchos manuales, mucha información sobre la diversidad cultural en las guías de práctica clínica. Entonces, conversando sobre ese tema, surgió esta duda y hice una revisión de la evidencia. Con el equipo hicimos una revisión de la evidencia y sistematizamos esta información en esta tabla. Y enviamos esta carta al editor a la revista de calidad asistencial que salió publicada posteriormente, donde nosotros sistematizamos la información de los manuales de guías de práctica clínica y qué información contenía. Y al final salió publicado en la revista de calidad asistencial. También enviamos una carta al editor cuando llegaba todo el brote de Zika a Perú, pues nos planteamos si realmente estábamos en condición de controlar los brotes epidémicos. Trabajamos conjuntamente con el doctor Edward Chávez, que es parte de nuestro equipo de investigación. Hicimos un análisis un análisis en función a la población susceptible en riesgo de contagio con los casos de Zika en base a lo que se estaba reportando, y enviamos una carta al editor a Acta Médica y que salió publicada, ¿no? Entonces era un tema libre porque obviamente no había ningún artículo sobre Zika en ese momento, pero nosotros decidimos hacer un análisis. En resumen, ¿cómo redacto una carta al editor?, ¿no?, que probablemente muchos tienen esas dudas. Hemos visto ejemplos, pero hay que orientar un poco la información. Primero hay que tener ciertos conceptos claros, ¿no?
los que deseen pueden leer más información. Este artículo muy interesante del año pasado sobre cómo redactar una carta al editor, publicado en la revista de la Asociación Europea de Gastroenterología. Hay que tener en cuenta que la carta al editor debe ser importante y debe tener un objetivo. Y nosotros tenemos que transmitir el mensaje claro. Siempre debemos ser educados. Todo esto tiene, la carta al editor tiene una estructura que vamos a ver más adelante. Y obviamente tenemos que adherirnos a las instrucciones. Si nos plantean cierto número de palabras, pues cumplir ese número de palabras. Si nos plantean cierto número de referencias, cumplir o cuántas tablas o cuántas figuras. Y que el título sea llamativo. El título debe reflejar, como todo trabajo de investigación, debe reflejar lo que nosotros queremos transmitir. Errores frecuentes que se plantean o que suceden en las cartas de editores, que el tema no es relevante o que la información que yo estoy incluyendo está desactualizada. Algo que también puede pasar es que yo redacte una carta al editor sobre temas muy específicos. Por ejemplo, una carta al editor que ahora estamos redactando aborda ciertos temas de salud mental en Perú. Obviamente esa carta al editor no podemos enviarla a una revista latinoamericana de algún otro país porque solo incluye información de Perú. ¿Qué podríamos hacer? Aumentar información, por ejemplo, de Colombia o aumentar información, por ejemplo, de Argentina o de otros países y podríamos enviarlo a una revista latinoamericana. Pero si solo incluye información de un país, pues la posibilidad de enviar a otras revistas es bastante limitada, especialmente para las cartas al editor de tema libre. Lo que mencionaba, que no agregue valor, o por ejemplo, si nosotros comentamos un artículo, que seamos muy críticos o muy agresivos, ¿no? Siempre hay que ser educado. Que haya ciertos sesgos, o por ejemplo, que yo tenga un sesgo o un conflicto de interés también puede afectar un poco la crítica que yo realicé al artículo. O, por ejemplo, y esto sucede frecuentemente en muchas cartas al editor, que se repitan aspectos que ya han sido mencionados. Esto sucede frecuentemente cuando mando una carta al editor comentando un artículo. Tengo que aportar información. Si no aporto información, me van a rechazar el manuscrito. Y siempre plantear eso de, se necesitan más estudios. Pues siempre se van a necesitar más estudios, ¿no? Entonces es una muletilla frecuente en muchos trabajos o en muchas tesis que se publican en repositorios que dicen, no, la información no es suficiente y se necesita más estudios. Pues no aporta esa información. Entonces, ¿cuál es la estructura? Y esto no lo planteo yo, lo plantean los autores en esta carta del editor. Primero, leer el artículo. Leer el artículo, ya les voy a plantear en la siguiente diapositiva mi sugerencia de cómo estructurar una carta del editor, pero vamos a información de cómo lo plantean otros autores. Y plantearse el por qué la carta es necesaria, ¿no? Obviamente ver los pros y los contras, o sea, los aspectos positivos y los aspectos negativos del artículo, porque esto sustenta cómo escribir una carta del editor comentando un artículo. Y el plan, evaluar el contenido, hacer una revisión de la literatura, evaluar los requerimientos de la revista y plantear los coautores. Yo sugeriría un orden inverso, ¿no? Porque antes de considerar el plan, especialmente los requerimientos de la revista, sugeriría primero redactarlo. Y es enfocarse, tratar de mantener una línea, cierto respecto, y al final enviar el manuscrito. Pues esto es lo que plantea el autor, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo planteo? Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Yo sugiero primero, el primer paso es el paso de la lectura crítica. Independientemente del tipo de artículo que voy a, o del tipo de carta al editor que voy a redactar, por ejemplo, si es una carta al editor comentando un artículo publicado o un tema libre, yo tengo que valorar la evidencia. Si es sobre un artículo a comentar, tengo que hacer lectura crítica. Y tengo que hacer una buena lectura crítica. Y la lectura crítica no solo es evaluar la metodología, sino también evaluar la relevancia. Y para evaluar la relevancia de un artículo en cierta área, pues tengo que tener un poco de dominio de esa especialidad. Si no tengo ese dominio, pues tengo que buscar a alguien que tenga ese dominio y que me aporte esa información. Por ahí hay una... Ah, vale. Perdón que me escribía uno de los organizadores. Vale, entonces vuelvo al tema. Si voy a comentar un artículo, tengo que hacer lectura crítica. Puedo utilizar cualquiera de las parrillas de la red CASPE o las parrillas del Equator Network, podría utilizarlas. Pero también hay que ver una crítica especializada. Si voy a realizar una investigación corta, pues también puedo estructurarlo de cierta manera. O si voy a hacer una revisión de la evidencia, hay que encontrar un vacío en el tema. Pues yo puedo escribir una carta al editor comentando un artículo o como un tema libre, como un tema libre, una investigación corta, que vamos a ver más adelante, o una revisión de la evidencia. Y además debo valorar la evidencia disponible.
lo mismo que mencioné, si hay un artículo a comentar, hay que hacer lectura crítica y si hay que hacer una revisión de la evidencia, perdón, hay que encontrar un vacío en el tema. El siguiente paso es escribir la idea. ¿Y cómo vamos a escribir la idea? Y siempre recomiendo que las cartas al editor son importantes porque es como hacer un pequeño trabajo de investigación. Muchas personas no lo consideran así, pero es una manera sencilla de estructurar las ideas. Si una persona es capaz de sintetizar toda la información que tiene en 500 palabras, va a ser más sencillo que lo pueda hacer más adelante en un artículo original, porque sigue la misma estructura. Entonces, si yo voy a comentar un artículo publicado, yo sugiero una estructura como si fuera un trabajo de investigación. Una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Obviamente no lo voy a estructurar con los títulos de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, pero va a tener la idea. La introducción, ¿cuál sería? El saludo frecuente, es decir, estimado editor, he leído con atención el artículo publicado, etcétera, ¿no? Esa sería la introducción cuando comento un artículo publicado. La metodología, pues la estrategia de análisis o lectura crítica. Ver qué aspectos voy a analizar, ver qué es lo que voy a evaluar, qué es lo que voy a criticar, tal vez del artículo, y los resultados, que prácticamente aquí se combinaría entre los métodos y los resultados, el resultado de la lectura crítica. Y en este aspecto siempre es importante la técnica del sándwich, ¿no? Si voy a hacer una crítica, siempre hay que hacer primero una crítica positiva, luego hago la crítica negativa y termino haciendo una crítica positiva. Porque si no, es un poco complicado lograr cierto impacto con los planteamientos. Y eso también sirve para la vida en general. Plantear las deficiencias, las opiniones en contra, hacer un análisis. Probablemente cuando comento un artículo publicado se puede mezclar ambos aspectos, tanto el análisis o la lectura crítica y el cómo planteo ciertos aspectos. Finalmente discuto todos estos detalles y me despido resaltando los aspectos positivos de todo el artículo publicado. Esto es cuando yo voy a comentar un artículo publicado. Si voy a hablar de un tema libre, el sistema es distinto. ¿Por qué? Porque no estoy comentando un artículo, entonces tengo que orientar adecuadamente el mensaje que quiero transmitir. Y probablemente las cartas al editor tema libre es el área en el que va a generar más problemas. Reviso muchas cartas de estudiantes con las que tratamos de publicar y en muchos casos llegan a versiones 8, versión 9. Es normal, cuando uno recién comienza a redactar, es normal que haya muchas versiones. Otro aspecto importante es que muchos colegas con los que probablemente algunos realizan investigación, o sea, no son tan rigurosos en la redacción. Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que sale más rápido el manuscrito, sin embargo, después cuando llegan algunos revisores par, por ejemplo, siempre corrijo la redacción en muchos artículos. Por ejemplo, los colombianos, he revisado 2 o 3 artículos de colombianos, tienden a tener muchos errores en la redacción, mucho más que en los artículos peruanos que he revisado. Pero en general es frecuente que haya muchos errores de redacción y es porque desde el inicio o cuando recién como estudiantes de pregrado con las primeras publicaciones no corregimos ciertos errores en la redacción, va a ser más difícil corregirlos cuando ya tenemos más experiencia. Entonces, desde nuestro primer manuscrito, desde nuestra primera carta al editor, debemos ser muy rigurosos en la redacción. Dicho esto, la estructura de una carta al editor tema libre pues sería empezar con una introducción, obviamente una introducción adecuada con evidencia actualizada. Posteriormente, si voy a hacer una carta científica, ¿qué son las cartas científicas? Algunas revistas como por ejemplo Acta Médica o la revista del INS consideran cartas al editor, carta científica, aquellas que son como pequeños trabajos de investigación que no las van a publicar como un trabajo original, pero las publican como cartas al editor. Entonces, algunos de ellos tienen metodología. O, por ejemplo, en otros tipos de cartas tema libre, cuando yo voy a hacer una revisión de algún tema, pues puedo poner la información, ¿no? Por ejemplo, si estoy revisando sobre enfoques o, por ejemplo, estrategias de tratamiento en el COVID, ¿no? Obviamente la introducción va a hablar del COVID, pero mi metodología sería ver qué protocolos de COVID existen disponibles, ¿no?
Esa sería la estrategia que yo debo describir, ¿no? La estrategia utilizada para sistematizar la experiencia o el planteamiento de la opinión, ¿no? Y siempre hay que considerar antecedentes relevantes, ¿no? Porque a veces una de las limitaciones de las cartas al editor es el número reducido de referencias. Y un truco que, bueno, hay muchos estudiantes de las sociedades científicas, un truco importante es que si yo no tengo número suficiente de referencias para ponerlo en texto, al poner en la tabla podría evitar ese problema con las referencias. Y les pongo este ejemplo. Esta revista solo aceptaba, no recuerdo si el número exacto, pero aceptaban pocas referencias. Y si se dan cuenta, lo ideal debió haber sido que yo referencie cada una de los protocolos para el desarrollo de guías de práctica clínica. Pero en este caso puse la definición completa y ya no fue necesario citar. Y, entre comillas, me ahorré el número de citas que debía haber puesto, ¿no? Entonces, es un aspecto, es una recomendación que les puede servir a algunos. Finalmente tenemos los resultados que debemos, son los resultados que yo he encontrado de la metodología, si es una carta científica, o la experiencia o la argumentación de la opinión. Y reitero la recomendación que yo había planteado previamente. Hay que sistematizar todo en una tabla, en una figura, porque tiene más potencial publicable. Yo, como revisor o editor de una revista, por ejemplo, si me llega una carta del editor, preferiría que incluya información sistematizada a información no sistematizada. Además, el potencial citable es mayor porque esa información sistematizada va a ser interesante para otros lectores. En cambio, si solo es texto, pues puede ser que simplemente sean opiniones sin un sustento, ¿no? Entonces, siempre sugiero tratar de sistematizar la información. Y finalmente, discutir los resultados. Esto es importante porque a veces no se discuten. Por ejemplo, ayer estaba revisando otra carta también, una carta del editor de uno de los pasantes, y algo que les faltaba es que no llegaban al fondo del mensaje que querían transmitir. O sea, el objetivo de la carta era claro, pero durante la discusión no aterrizaban, por decirlo ese término. Y es frecuente en muchos trabajos, especialmente en las cartas al editor o en los artículos cortos, que no se aterriza en el mensaje que se quiera transmitir. Obviamente, en un trabajo de investigación es más sencillo porque el objetivo está claro, la metodología está clara, los resultados son claros y la discusión es clara. Voy a discutir cada uno de los aspectos del resultado. Pero si los resultados son cortos, es más difícil aterrizar la idea principal, ¿no? Y eso es algo que sucede frecuentemente en las cartas tema libre. Pero si logramos aprender a aterrizar esas ideas, va a ser algo muy importante. Y el paso 3, que como les mencioné, este autor plantea primero leer, luego el plan y luego redactar. Yo lo plantearía al revés, ¿no? Y es primero hacer la lectura crítica, luego escribir la idea y después recién ver los criterios de la revista. ¿Por qué? Porque puede ser que lo envíe a una revista, me rechaza, voy a enviarlo a otra. Entonces, si solo me adapto a una revista, por ejemplo, algunas revistas solo aceptan 250 palabras. Entonces, si solo aceptan 250 palabras y quiero enviarlo a otra revista que acepta 500 o 1000 palabras, va a ser un problema, porque la carta al editor le va a faltar información. Es más fácil recortar información que aumentar información. Eso siempre recuérdenlo, y es siempre que brindo conferencias sobre publicación. A propósito, me han invitado a los de la sociedad de Tumbes a dar a dar una conferencia sobre publicación para los interesados, que también son de sociedades científicas. Creo que va a ser a fines de este mes. Y siempre menciono ese detalle. Si tengo más información, no hay problema, porque es más fácil recortar información que aumentar información. Es mucho más sencillo. Entonces, debo revisar los criterios para la revista. La mayoría de revistas aceptan 500 palabras y en promedio 5 referencias. Y normalmente aceptan una gráfica o una tabla. Por ejemplo, ayer revisaba una revista peruana y acepta 2 páginas, que no me gusta cuando ponen en páginas, porque las páginas puede ser, si es a texto doble, tengo menos espacio, pero si es a texto sencillo, tengo más espacio, ¿no? Pero aceptan 2 páginas, 2 tablas o 2 gráficos. Pero la mayoría en general aceptan un gráfico o una tabla. 5 a 10 referencias. Y para aquellas cartas que van a comentar un artículo, hay que ver las fechas de envío. Si se comenta un artículo publicado, antes del siguiente número, como regla general. Hay revistas que aceptan hasta 2 números publicados. Si no se comenta el artículo previo, depende de la relevancia y la actualidad. Por ejemplo, si voy a hablar de si mi tema
es sobre un tema que está de moda. Por ejemplo, no sé, quisiera hablar, cuando recién salió el COVID y mi carta al editor era sobre algo de COVID, pues tenía que enviarlo inmediatamente porque todo el mundo estaba escribiendo. Pero, por ejemplo, un análisis que hemos hecho sobre estrategias de parto, pues no va a cambiar que lo envíe ahora o que lo envíe en 2 meses, porque no va a cambiar esa información. Entonces hay que tener en cuenta la relevancia o la actualidad. El tiempo de publicación es variable, cada revista puede publicarlo en 2 días desde que es aceptado o en un mes desde que es aceptado, y el costo por publicación. Hay revistas que cobran y hay revistas que no cobran. Este es un resumen de algunas revistas hacia el número de palabras, pero la mayoría en promedio aceptan entre 500 a 600 palabras, en promedio 5 referencias y muchas de ellas tablas o figuras. Y el número de autores es importante porque muchas revistas solo aceptan 3 o 4 autores. Eso hay que tener en consideración. Y es una limitación porque a veces quieres que alguna otra persona aporte, pero lamentablemente no puedes incluirla y eso limita un poco algunas cartas al editor. Por ejemplo, nosotros en nuestra plataforma, que nos dedicamos obviamente solo a oftalmología, tenemos un resumen sobre la información que aceptan, ¿no? Y les pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los archivos brasileños de oftalmología acepta hasta 1000 palabras, no, perdón, acepta hasta 700 palabras, 2 figuras o tablas y 5 referencias. Les pongo ejemplos de oftalmología porque es el área a la que me dedico. La Revista Mexicana de Oftalmología acepta comunicaciones breves comentando algún aspecto clave o de interés general sobre algún artículo previamente publicado. O, que esto sería el tipo de carta al editor comentando un artículo o sobre algún tema relacionado a la oftalmología. Aceptan hasta 500 palabras y máximo 3 citas. Imagínense transmitir 500 palabras en 3 citas. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a escribir una carta al editor tema libre, con 3 citas no voy a poder incluir mucha información. Entonces, si yo quisiera enviar una carta al editor tema libre, no elegiría como primera opción la Revista Mexicana de Oftalmología porque no voy a poder sistematizar información con 3 citas. Hay que tener esos aspectos en mente cuando nosotros vamos a enviar. Y al final, revisar, compartir y enviar. ¿Por qué? Porque existen muchos problemas frecuentes en las cartas al editor, ¿no? Por ejemplo, que mi comentario, estoy enviando una carta al editor comentando un artículo, pero realmente no comento nada del artículo, sino simplemente hablo de mis experiencias, pero no le encuentro aspectos positivos o negativos de la carta al editor. Pues cualquier editor va a rechazar esa carta, ¿no? Porque no aporta información, ¿no? Habla de la experiencia de la persona. Salvo que la información que yo adicione sea evidencia adicional. Por ejemplo, sale un estudio sobre alguna estrategia terapéutica, por ejemplo, y yo tengo 2 casos importantes que puede complementar al artículo publicado. Pues si comento esos casos, me va a aceptar la revista. Pero si yo hablo de mi experiencia sin dar evidencia sólida, me van a rechazar, ¿no? Repetir aspectos que ya han sido comentados, que los comentarios sean muy generales, o sea, que no se enfoque, que el mensaje no sea claro, que haya mucha descripción, que haya mucho texto, o muchas tablas o muchas figuras o muchas referencias, pues son aspectos que van a orientar al rechazo de una carta al editor, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos, y les pongo ejemplos ahora de estudiantes que hicieron cartas al editor, ¿no? Actualmente, dentro de nuestro equipo, dentro de la pasantía, pues los estudiantes están redactando cartas al editor también, que es parte de la formación que reciben con nosotros. Por ejemplo, Isabel, cuando era estudiante, justamente surgió todo el tema se había dado el caso de una chica que habían amputado los brazos, pero había tenido una infección urinaria complicada y se armó todo un problema mediático, ¿no? Entonces comentábamos eso con Isabel y con los demás chicos y yo les dije, pero a ver, ¿por qué no escriben algo? A ver si existe evidencia sobre eso, ¿no? Y escribí una carta al editor sobre el papel de los medios de comunicación respecto a la percepción social, ¿no? Y del trabajo médico y salió publicado. Lo mismo sucedió con Iván. Iván era otro de los pasantes, se fue a rotar, estuvo rotando y salió la nueva guía de la Asociación Americana de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, y que no incluía la diabetes autoinmune latente del adulto. Entonces no incluía en la nueva guiada. Entonces él, comentando con otros colegas, se planteó, ¿no? Y obviamente incluimos siempre un especialista, que era el doctor Luis Camacho Saavedra, que es especialista en medicina interna, que es parte de nuestro equipo, y que dé el enfoque adecuado, el enfoque especializado, ¿no?
Y algo que les va a pasar constantemente es que cuando envíen cartas al editor, pues les van a rechazar. Es natural, a todos nos pasa. Y bueno, como pueden salir estos memes, ¿no? O sea, dicen, su artículo lo consideramos relevante para la comunidad científica, pero no está dentro de los alcances de la revista, ¿no? O sea, muchas veces les van a enviar ese mensaje y es la realidad. Pues muchas revistas nos van a rechazar y no hay que darse por vencido. Una de las limitaciones de las cartas al editor comentando un artículo es que si me rechazan, mi potencial publicable baja prácticamente de un 70% a un 10%. ¿Por qué? Porque obviamente mi carta está dirigida solo a comentar el artículo publicado. Entonces, baja muchísimo. En cambio, el aspecto positivo de las cartas al editor tema libre es que si yo tenía una posibilidad de que me publiquen de un 70%, puede bajar a un 50%, un 60%. No baja tanto, ¿por qué? Porque es un tema que lo puede enviar a otra revista. Pero en cambio, comentando un artículo, prácticamente, si nos rechazan, tendría que tener un muy buen enfoque para cambiar esa carta al editor y enfocarlo de otra manera, ¿no? En muchos casos hemos mandado cartas al editor comentando un artículo, nos han rechazado y simplemente le hemos dejado pasar porque no teníamos el tiempo y tampoco daba el tema para hacer todo un cambio y enfocarlo como una carta al editor tema libre, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pues les pongo un ejemplo. Enviamos una carta al editor a la Revista Peruana de Medicina Experimental sobre las guías de práctica clínica de hipertensión arterial y como todo nos rechazaron, ¿no? Entonces nos rechazaron, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Lo bueno es que era una carta al editor tema libre y ellos nos planteaban que el tema que nosotros habíamos incluido en la carta del editor, que era el tema de la evaluación de guías de práctica clínica con el instrumento AGRI, ya tenía un manuscrito, ¿no? Entonces nosotros pensábamos al inicio que era un mensaje como este, ¿no? O sea, que era el mensaje que mandan a todos, ¿no? O sea, que el mensaje que mandan a todos y que nosotros asumíamos que nos han rechazado, ¿no? Por suerte nos dimos cuenta que era verdad. Bueno, si bien está un poco desprestigiado este colega, pero en general ellos ya tenían un artículo que salió publicado sobre la evaluación con el instrumento AGRI de las guías de práctica clínica en hipertensión arterial, ¿no? Y era un artículo muy bueno, ¿no? O sea, porque independientemente del conflicto que ahora ha tenido Germán Málaga, que es un conflicto ético, ¿no? En investigación es una persona muy buena. Y este artículo era muy bueno porque analizaba las guías de práctica clínica tanto en diabetes e hipertensión arterial. Entonces nos rechazaron. Como era una carta tema libre, ¿qué hicimos? Pues enviamos otra revista. Ya no había otra revista indizada en Scopus o Medline, así que tuvimos que bajar de nivel y bajamos de nivel, digamos, de indización y bajamos una revista indizada en Cielo. Enviamos a la revista Médica Herediana y nos aceptaron al final, ¿no? Nos aceptaron la carta del editor, rol de las guías de práctica clínica. Si se dan cuenta, el nombre es distinto, porque el anterior era qué tipo de guía de práctica clínica de hipertensión arterial necesitamos en el Perú, y el artículo final salió como rol de las guías de práctica clínica en la actualización del manejo de la hipertensión arterial en el Perú. Puede pasar eso, que tenga que cambiar el título, que le brinde un nuevo enfoque y eso le aporte potencial publicable. Entonces, no todos los rechazos son malos. A veces los rechazos nos ayudan a agregar más información, a darle un mejor enfoque. Y al final salió publicado esta carta del editor en la revista Médica Herediana. Y quiero recalcar un aspecto porque va a pasar muchas veces que nos van a rechazar artículos, nos van a rechazar cartas, y puede ser que nos rechacen 3, 4 veces la carta y al final nos desanimemos mucho. Y hay que tener en cuenta este aspecto, por favor, ya que hay muchos estudiantes que va a pasar esto, que lo importante no es la meta, sino es el camino hasta llegar a ella, ¿no? Especialmente para este caso, ¿no? En algunos casos conversaba con un colega sobre esta frase y me decía, no, que también es importante la meta, ¿no? Sí, es importante la meta, pero para este tema específico de la redacción científica, les garantizo que lo importante no es la meta. En la redacción científica, lo importante no es la meta. Eso va a llegar. Lo importante es el camino. ¿Qué quiere decir? Que el mayor problema que hay y es frecuente, y se los digo como revisor, es que la gente redacta mal. Publicar es fácil. Cualquiera publica. Y yo no creía esto. Uno de mis maestros siempre me decía, publicar es fácil. Y realmente publicar es fácil. Conozco mucha gente que publica siendo coautores, pero ellos no saben redactar. Entonces, lo difícil no es publicar, lo difícil es redactar. Y redactar es complicado al inicio, pero una vez que ya le cogemos el truco, por decirlo de esa manera, o ya tenemos el hábito, es más sencillo, ¿no? Entonces, realmente lo importante no es la meta, es el camino hasta llegar a ella. Puede sucederles que alguna de las cartas al editor que ustedes redacten la rechacen 1, 2, 3, 4 veces y ya se den por vencidos. Sí, pero les garantizo
que el aprendizaje que hicieron en esas cartas al editor ha sido muy provechoso, ¿no? Y esto lo digo especialmente para muchos de nuestros pasantes y para todos los que, los que se sientan identificados, que es importante ese enfoque, ¿vale? Entonces, recordar esto, lo importante no es la meta, sino es el camino hasta llegar a ella, principalmente en el área de la redacción científica. Hay que hacer el ejercicio. Si no hacemos el ejercicio, nunca vamos a redactar bien. Podemos tener 100 publicaciones y no saber redactar. Conozco muchos casos de personas que tienen muchas publicaciones y no saben redactar. Entonces, lo importante es saber redactar. ¿Y qué pasa si la revista nos rechaza? Podríamos plantearnos un enfoque. Si es un tema libre y nos rechaza la revista, podemos pasarle una revisión. O podemos tener la suerte que la revista nos diga su carta no puede ser publicada, pero páselo a revisión y podemos considerarlo. No, se pueden dar los dos enfoques y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Esta es una diapositiva que siempre pongo en otra conferencia sobre publicación científica, y es que a veces tienes que levantarte tú mismo y continuar, ¿no? Y me gusta esta imagen, ¿no? Porque depende de nosotros que sigamos adelante y que continuemos con las cosas, ¿no? Como toda persona, yo también quise publicar una carta al editor en el New England Journal of Medicine, ¿no? Y el 2015 mandé, ¿no? Acaba de salir el Sprint, que era uno de los estudios que cambió todo el paradigma de la curva J en la presión arterial. La curva J plantea que si yo desciendo mucho, la presión arterial genera hipoperfusión renal y eso me puede generar más complicaciones, ¿no? Entonces era durante muchos años la curva J. Pues enviamos una carta al editor a la revista y enviamos una carta al editor a la revista y obviamente ¿qué pasó? Enviamos en febrero, lo enviamos en noviembre y 4 meses después nos rechazaron. Miren la diferencia de tiempo, ¿no? Fue algo muy interesante, pero a partir del rechazo planteamos hacer un artículo un poco más abierto. Esto es de los pocos casos que suceden. Les comento, ¿no? Hace como 4 meses mandé una carta al editor a una revista y me rechazaron. Y en el área de oftalmología, o sea, sucede eso, ¿no? ¿Y qué es lo que he planteado? Voy a hacer una revisión, porque era algo sobre metodología de investigación, y pues voy a hacer una revisión, pero no lo voy a hacer ahora, lo haré el otro año cuando tenga un poco más de disponibilidad de tiempo. O puede ser que simplemente eso se encarpete y no lo vuelva a analizar. Pero en este caso específico sucedió esto que nos rechazaron, pero dijimos, vamos a hacer algo más interesante. Hicimos algo más interesante y lo enviamos a la revista Medicina Clínica, ¿no? La revista Medicina Clínica es una revista española publicada por Elsevier, que es de las pocas revistas, no estoy 100% seguro si es la única revista, o sea, en ese tiempo era la única revista que publica un número semanal. O sea, imagínense el impacto de Medicina Clínica. Es una revista de muy alto impacto y lo enviamos y nos rechazaron. Entonces dijimos, bueno, ya, otro rechazo. Pues ahora, ¿qué hacemos? Enviamos la otra revista y ustedes pueden ver las fechas. Estamos aquí, aquí tenemos noviembre, bueno, aquí esto lo enviamos en diciembre, luego enviamos a la revista española de cardiología y también nos rechazaron. Entonces, y el mensaje es similar, ¿eh? O sea, la verdad, los mensajes son bastante constantes. Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues volvimos a modificar el texto, le agregamos más cosas y lo enviamos a la revista Archivos de Cardiología en México. Se demoraba en revisarnos aproximadamente como 4 a 6 meses. Miren las fechas, estamos hablando de junio. O sea, estamos hablando en noviembre enviamos el artículo a la revista. Porque el New England Journal of Medicine solo acepta cartas al editor dentro de los 2 días de publicado el artículo. Eso es un aspecto importante. Solo 2 días. Tienes 2 días para enviar la carta al editor. Y pese a eso te pueden responder mucho tiempo después. En diciembre enviamos a Medicina Clínica. Al final, en enero enviamos a la Revista Española de Cardiología, que nos rechazó. Y luego enviamos a Archivos de Cardiología en México inmediatamente, pero nos aceptaron recién en junio. Imagínense el tiempo que pasó, ¿no? Al final nos enviaron. Y este es el artículo que salió publicado. El sprint en la práctica médica: es momento de modificar el manejo de la hipertensión arterial en Latinoamérica. El artículo fue muy importante, ¿no? Y tan importante que el doctor Bryce es probablemente de los cardiólogos en Perú que más lo invitan es uno de los speakers o de los conferencistas más reconocidos en Perú, pues, y él en una de sus conferencias, esto me pasó la foto de un amigo, ponía este ejemplo, ¿no? Porque le sorprendió todo el análisis que habíamos hecho sobre el sprint, ¿no? Y si realmente era aplicable o no. Entonces no hay que rendirse y eso es importante. Y a veces nos puede pasar que tengamos la suerte que la propia revista nos sugiera que hagamos un artículo de revisión a partir de una carta al editor. También puede pasar eso, ¿no? Y les pongo el ejemplo, estas diapositivas son las que realiza Isabel, con quien hicimos la publicación.
Y es que ella durante la pasantía era pasante y estaba terminando la carrera, pues se planteó como idea qué iba a hacer, no sabía qué hacer de tesis, ¿no? Entonces encontró un artículo interesante y dijo, pues podría hacer esto en Perú, ¿no? Nos comentó a nuestro equipo, en ese tiempo yo era su tutor, actualmente soy solo director de todo el equipo, me encargo de la dirección, pero era el tutor de ese equipo, y se planteó hacer una revisión. Entonces dijo, tengo la idea de la tesis, ¿qué tal si hacemos una carta al editor? Como era un tema muy especializado, pues siempre nosotros planteamos que lo vean con un especialista, ¿no? En ese tiempo el especialista en ginecología era el doctor José Chama, ginecólogo del Hospital Belén de Trujillo, y se envió la carta al editor, ¿no? Como ustedes pueden ver, señor editor, toda la estructura, se realizó toda una carta al editor como tema, enfocado como tema libre, comentando el tema, y obviamente las referencias eran los 4 estudios disponibles sobre ese mismo tema, ¿no? Sobre la asociación entre la preeclampsia y el efecto cardíaco fetal, ¿no? Entonces, las referencias eran los estudios que habían disponibles, habíamos hecho una búsqueda exhaustiva, pero lo enfocamos como una carta al editor tema libre, no como un artículo de revisión. Nos responde la revista y nos plantea que si nosotros podemos llevar este artículo a una revisión de la evidencia. Y genial, tuvimos que hacerlo, ¿no? Como bien plantea Isabel, pues ¿y ahora cómo hacemos una revisión de la evidencia, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros no teníamos mucha capacitación en ese momento en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Creo que en los últimos 3 años es donde se empezó a hacer más revisiones sistemáticas y metaanálisis fuera de Lima, por decirlo de esa manera. Antiguamente poca gente en Lima, tal vez Adrián Hernández o Vicente eran los que hacían revisiones sistemáticas, pero bueno, nosotros no teníamos mucha de esa experiencia, que ahora sí ya la tenemos con varios colegas. Entonces nos planteamos hacer una revisión de la evidencia. Y como les comentaba, pues miren, revisión draft 8. O sea, es frecuente, o sea, eso sucede que uno llegue a hacer varias revisiones. Al final, el manuscrito se envió a la revista a finales y salió publicado, ¿no? Para aceptación definitiva nos enviaron unas pequeñas correcciones, cambios mínimos para hacer algunos cambios, pero nos plantearon que había sido aceptado condicionalmente una vez que levantáramos los cambios. Finalmente nos aceptaron el manuscrito, nos enviaron toda la información y ha sido aceptado para publicación, ¿no? Y nosotros muy contentos. Y al final salió publicada la revisión de la evidencia, ¿no? Preeclampsia y defecto cardíaco fetal, existe una asociación. En ese tiempo Isabel era estudiante y tuvo la suerte de poder citar su propio artículo en la revista, ¿no? Y un enfoque importante que siempre planteamos nosotros, especialmente porque hay muchos estudiantes y bueno, y también sé que hay residentes, es que el primer autor debe ser aquel que redacta el texto. Nosotros abogamos por ese enfoque. Independientemente de si yo le doy la idea, por ejemplo, hay muchas ideas o hay algunas ideas que los pasantes están trabajando y les he dado la idea yo, pero si yo les doy la idea, normalmente yo voy al final. Pero si ellos van a redactar, ellos deben ir primero. El que va primero es el que hace la mayor parte del trabajo, redacta el texto. Y nosotros hemos tratado de mantener eso y lo mantenemos con los diversos colegas. Pero también sugerimos algo, y eso ya lo van a ir viendo, depende de los equipos de investigación en los que participen, ¿no? Si el tema no es de mucha especialidad, pues sugiero que el corresponsal, el que asuma, digamos, entre comillas, un poco más de responsabilidad, porque todos los autores tienen la misma responsabilidad, sea aquel que tenga más experiencia en el tema. Si es sobre un tema muy especializado, que aquel que asuma la responsabilidad, o sea, la corresponsalía, sea alguien con más experiencia. Finalmente hicimos la revisión, que lo enfocamos como una estrategia de búsqueda, una extracción y análisis de datos. Como solo había 4 artículos en ese tiempo, obviamente los categorizamos según la pirámide de la evidencia y resumimos, ¿no? La tabla principal, que siempre incluye las características de los estudios, y posteriormente, obviamente, no puede ser una revisión sistemática. No lo podíamos enfocar de esa manera porque había estudios de diversos tipos, transversales, casos y controles cortes, pero era una revisión de la evidencia, ¿no? Yo creo que lo pudimos haber llamado también una revisión exploratoria o un scoping review en función a cómo se planteen. Al final resumimos toda la información que estaba disponible sobre cada uno de los aspectos. O sea, imagínense todo el cambio que tuvimos que hacer desde una carta al editor para pasar a una revisión de la evidencia. Finalmente, la discusión que estaba orientada en solo un párrafo o 2 párrafos en la carta al editor, pues lo tuvimos que enfocar en función a cada uno de los aspectos que nosotros analizábamos, los síntomas, la severidad,
qué medicamentos antihipertensivos se tomaban y los defectos cardíacos que podían estar relacionados, ¿no? Y al final planteamos la conclusión a la cual nosotros llegábamos. Y ese artículo pues ya tiene 6 citas en Google Scholar, pues es un avance en cuanto al impacto que va teniendo. Y nos sucedió otro, de manera similar con otra carta al editor que se envió a la revista chilena de cirugía, pues Doyler, también que era nuestro pasante, escribió una carta al editor como parte de la pasantía sobre la hernia umbilical en los pacientes cirróticos con ascitis, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento se tiene que dar? Se envió la carta al editor a la revista, pero la revista nos respondió que el artículo puede ser publicado en la revista como Cirugía al Día, que realmente era como una revisión, ¿no? O sea, porque es el enfoque que ellos planteaban. Esta era la carta inicial con la tabla que nosotros habíamos planteado, sistematizando la información, lo que les comentaba, ¿vale? Y al final el artículo salió publicado en la revista chilena de cirugía, ¿no? Como parte del número que salieron y bueno, está indizada, ¿no? Y es así que lo que les pongo, ¿no? Las cartas al editor es una manera de comenzar, ¿no? Y les pongo este ejemplo porque la primera publicación que tengo fue una carta al editor, ¿no? Y justamente fue la desilusión de borrón que enviamos a la revista mexicana de oftalmología, sin saber en ese momento que me iba a dedicar a la oftalmología porque estaba enfocado en la investigación, ¿no? Que ahora estoy haciendo la especialidad en oftalmología, pero es mi primera publicación y es lo que tengo. Y recalco este tema y con unas pequeñas diapositivas termino, especialmente para aquellos que participen en ciertos equipos y es el considerar los Journal Club, o sea, los clubes de lectura crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos, por ejemplo, a nivel de estudiantes, esto tal vez es un poco más complicado para los estudiantes porque hay que orientarlo hacia una especialidad, ¿no? Yo creo que esto va más orientado tal vez a la residencia o ya cuando algunos de ustedes estén haciendo la residencia o para aquellos compañeros que han accedido y que son residentes. Los Journal Club ayuda bastante porque la lectura constante de artículos nos surge, nos dan iniciativas, ¿no? Por ejemplo, hoy al revisar ese artículo para el Journal of Medical Care Report, me surgió una idea, ¿no? Y la verdad es que en el hospital en el que estoy tengo todo el equipo para poder hacer ese estudio, ¿no? Y me surgió una idea, ¿no? Pero si uno no está constantemente revisando artículos publicados, haciendo lectura crítica, va a ser más difícil que tenga ideas, ¿no? Y la estrategia que habían utilizado en un centro es hacer Journal Club, ¿no? Hacer 4 sesiones de mediodía, más o menos en total un tiempo de 5 horas, con 4,5 horas de autoestudio dirigido, haciendo evaluación crítica de artículos, ¿no? Y dio un gran impacto, ¿no? Durante los primeros años de este Journal Club, tuvieron 122 artículos que evaluaron, y 93 cartas fueron completadas, ¿no? Y 85 cartas fueron enviadas para publicación. Obviamente no todas fueron publicadas, pero 18 fueron publicadas. Entonces, un aspecto importante, realmente los Journal Club, o hacerlos, que sé que la sociedad científica, no sé si todas las sociedades científicas, como política nacional, pero las sociedades científicas tienen sus Journal Club, así que es una buena manera de iniciar o de generar ideas para hacer cartas al editor, ¿no? Y a nivel de residencia o de los centros que tienen rotación de investigación, pues hay una diferencia significativa en los centros que tienen una rotación de investigación, principalmente para los residentes, respecto a las cartas al editor. Realmente yo creo que hay una diferencia significativa en más cosas, o sea, en el número de investigaciones, en las revisiones, en los reportes de caso. Pero este estudio encontró que hay una diferencia significativa en el número de cartas al editor publicadas de un centro que tiene una rotación de investigación para los residentes comparado con los centros que no tienen una rotación de investigación. Así que es la manera como nosotros podemos hacerlo. Y es que estamos en la época de publicar o perecer, pero hay que hacerlo eso adecuadamente, ¿no? Y como siempre ponemos, no hay que ser como el profesor McWheat, ¿no? Que no publicó y por eso pereció, ¿no? Y para aquellas personas que no consideran las cartas al editor muy importantes, realmente yo creo que al final toda estrategia que nos permita formar o aprender de investigación y que nos permita aprender de redacción científica es válida, sea una carta al editor, sea un reporte de caso, sea un estudio original, sea recolectando información, sea recopilando datos para cualquier estudio, es importante, ¿no? Y les pongo el ejemplo, ¿no? El doctor Valentín Fuster es el investigador español más citado de la historia, ya superó a Severo Ochoa, a Ramón y Cajal. Obviamente estamos hablando de épocas distintas. Además es
Ganó el año 2020 el premio Gregorio Marañón en medicina por sus avances en investigación. Es el director del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular en España. Es una persona, yo creo que probablemente uno de los investigadores más reconocidos actualmente, no solo en España, sino en todo el mundo. Tiene más de 1.434 publicaciones. Realmente no conozco, durante todo el tiempo que trabajé en cardiología, ni George Bakris, autor de los séptimos reportes, tiene como 1.000 publicaciones, o 1.200 creo. Greg Fonarow, que participan en grandes estudios de cardiología, tiene algo de 900 publicaciones. No conozco otra persona con más publicaciones. Él tiene 1.434 publicaciones, tiene un índice H de 169. Quiere decir que como mínimo tiene 169 publicaciones que tienen 169 citas cada una de ellas. Es realmente una eminencia y también es un coach constante, lo invitan a muchos eventos. Y miren la cantidad, o sea, si bien él publica más artículos originales, pero también publica cartas al editor y notas, ¿no? Entonces, si el doctor Valentín Fuster publica cartas al editor y notas, ¿por qué nosotros no vamos a publicar, no? Entonces, para aquellos que desmerecen un poco las cartas al editor, pues tampoco son malas, ¿no? O sea, si alguien como el doctor Valentín Fuster publica, ¿por qué nosotros no vamos a publicar o vamos a decir que no son válidas las cartas al editor, ¿no? Y tuve la suerte de conocerlo, es una persona excelente. Para los que no me conocen, estoy aquí, fue un evento el año bueno, el anteaño pasado, mientras me preparaba para el MIR, que fue en Barcelona. Y los que deseen ver sus conferencias están en esta página, www.bfustercourse.com. Este año el 2020 no se ha desarrollado el curso y no sé si el 2021 se desarrollará. Y bueno, ¿no? Termino esto con termino la conferencia y con unas 2 diapositivas más y este video que es muy corto y que creo que va a resumir una gran parte de la idea que estamos transmitiendo el día de hoy. Es decir, cuando usted me pregunta dónde está la fuente de la investigación, ya se lo digo enseguida, en la gente joven. Y lo que es importante es motivar a la gente que tiene el talento. Lo importante es tener confianza en el talento de uno mismo y luego estar dispuesto a trabajar de una manera muy permanente y aceptar que hay altibajos. Si uno no tiene esto, ser investigador hoy en día sería muy difícil. No es vocación y entusiasmo. A mí me entusiasma la investigación, me entusiasma la innovación, me entusiasma lo que es nuevo. Y si uno está motivado, ¿a qué le importa a usted la edad que tiene? Pero para mí no hay edad. Pues, como mencionaba, realmente tenemos que hacer mucha investigación y hay que tener mucho entusiasmo. Los que deseen pueden ver, él tiene una conferencia muy bonita en la misma página del curso donde habla de toda su experiencia en la investigación, obviamente orientado más a la cardiología, que es el área en el cual él trabaja, pero es muy interesante esta conferencia, lo pueden ver, está completamente gratuita, tanto en español como en inglés, en la página del curso, para aquellos interesados. Y pues nada, me despido con algunas imágenes. Esto es cuando estuve en el curso Cochrane Iberoamérica con varios colegas, desarrollando principalmente metodología. Y tal vez algo que siempre les comento, especialmente cuando brindo conferencias para los estudiantes, ¿no? A veces la vida te sorprende de diversas maneras que uno no conoce, ¿no? El 2015 yo me encontraba realizando mi servicio rural. Bueno, obviamente también estaba cerca de la ciudad y tuve la suerte que me llamó un colega, un colega amigo, mi maestro, y me dice, ha venido un doctor de Estados Unidos, no sé si quieres ir y conocerlo. Y yo le digo, pues, doctor, estoy en mi servicio rural, además eran las 6 de la mañana, entonces me dice, él habla inglés, y yo le digo, ya, doctor, vamos, ¿no? Y nos fuimos, ¿no? Lo conocí, era un doctor que venía de Estados Unidos, conversamos mucho, le gustaba García Márquez, conversamos bastante, en la tarde lo llevé a pasear, luego al día siguiente dio su conferencia, nos fuimos a caminar por Moche, que es en Trujillo, y nos fuimos a pasear, ¿no? Bueno, esto es hacia el 2015. Y fue muy interesante, ¿no? Luego el doctor se fue, etcétera, ¿no? Y esto fue más o menos entre junio del 2015 aproximadamente. Algo de 4 meses después, a las 4:30 de la mañana, me llama el mismo doctor. Yo digo, ¿qué pasó?
Y me dice, pues el doctor Aziz Sankar acaba de ganar el premio Nobel, ¿no? Y el 9 de octubre del 2015 me llama a las 4:30 de la mañana y me dice, acaba de ganar el premio Nobel, ¿no? Y si se dan cuenta, hasta tiene la misma ropa, porque le gustaba mucho utilizar, o le gusta mucho utilizar esa polera, por utilizar ese término. Y pues nada, ¿no? Así que la vida a veces te da sorpresas y uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y pues nada, agradezco la invitación al Comité Permanente Científico y a los que desean pueden seguirme a través de Twitter, que es donde siempre cuelgo información, mucha información de investigación, pues, y si en algún momento vienen a Oviedo, este es el Hospital Eluca, el Hospital Universitario Central de Asturias, donde estoy haciendo actualmente la residencia, y es donde me encuentro actualmente. Así que nada, pues muchas gracias. Excelente ponencia, estimado doctor. En caso de que los participantes tengan algunas preguntas, habilitamos un formulario en el chat donde podrán dejar todas sus dudas y posteriormente se les harán llegar las respuestas a su dirección de correo. Bien, una vez más, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por colaborar con el segundo seminario científico Investigación en el Pregrado.